Hola otra vez. Pues bienvenidas nuevamente al taller de Confiando en Él en las pruebas. Y bueno, ya está de más, no está de más, pero ya está sobrado preguntar, ¿quién ha pasado por alguna prueba? ¿Quién está pasando por alguna prueba? ¿No? Entonces, pues bienvenidas, espero que el Señor nos hable fuertemente a nuestro corazón y pues que Él abra nuestros oídos espirituales para que podamos escucharle y sobre todo llevar su palabra a obras, ¿no? A práctica. En el nombre de Jesús, pues vamos a empezar. Bueno, pues yo he sido invitada hoy, tengo el privilegio de compartir con ustedes, para compartirles mi testimonio de cómo he estado aprendiendo y sigo aprendiendo a confiar en Dios durante las pruebas, no solamente en tiempos de abundancia, no solamente en tiempos de que todo está bien, sino en este tiempo de pruebas, ¿no? Entonces, pues, he tenido diferentes pruebas, como ya hemos visto hasta ahorita, pues no todas pasamos por las mismas pruebas. Yo llegué a pensar incluso que entre más grande era el dolor o entre más sufría, la confianza en Dios era más grande o la prueba era más grande. Pero me he dado cuenta que, así como el pecado, no hay chiquitos y grandotes. Una prueba es una prueba. Es una situación, no sé, grande, mediana, pequeña, que ponga nuestra confianza en Dios, nuestra fe a prueba, y más en tiempos de dificultad. Como te decía, he pasado por varias pruebas, pero la que te quiero contar es mi transición hace 4 años de Estados Unidos a México, que en sí para mí la prueba no fue dejar todo, literalmente trabajos, amistades, escuelas, todo, y empezar de ceros nuevamente, sino en sí lo que era en la transición, ¿no? Por ejemplo, era, no sé, julio del 2011, yo me encontraba feliz y nerviosa, terminando de empacar mis maletitas, que nada más eran como 2, y despidiéndome de mis amigas, hasta de mi mascota, mi gato, despidiéndome en la ciudad de Garden Grove, en California, en Estados Unidos. Y estaba muy emocionada por lo que Dios haría en esta nueva etapa, en esta empezar nuevamente, ¿no? Aquí en México, mi esposo tenía un llamado para pues compartir el Evangelio en México. No sabíamos exactamente si en Guadalajara, pero teníamos que regresar porque el llamado era fuerte y no podíamos hacernos los sordos. Entonces, pues estábamos emocionadas, yo estaba emocionada pensando cómo Dios pues le haría, en dónde nos pondría, cómo nos usaría de alguna manera, ¿no? Porque después de casi 10 años de vivir allá, pues al menos yo olvidé todo, yo soy de Guadalajara, olvidé todo lo que había vivido, todo lo que Dios me había enseñado y cómo había crecido, porque estaba pues viviendo en otro entorno. Entonces al regresar sí suena raro, perdón, pero esta soy yo, fue un choque cultural, porque después de 10 años fue así como que todo muy, muy raro. Y entonces ahí fue donde empezaron otro tipo de pruebas. Ya no era este grande paso de fe, no era este cambio tan drástico de, está bien, Señor, confío en ti, te sigo, sino, ¿cómo voy a ir confiando paso a paso en esta transición? Entonces, bueno, fue bonito. Cuando veníamos bajando del avión, yo sentía que había llovido, había sido un vuelo lluvioso, frío. Imagínense cómo estaba, que yo sentía frío y era verano, ¿no? Claro, el aire acondicionado y todo, pero era esa la emoción. Y pues así, rápido, en cuanto bajé del avión, pues yo esperaba a alguien, no sé, que nos recibiera o algo así. No, nadie nos recibió, ni nuestras amistades, ni nuestros familiares. Llegamos a casa de mi suegra, en donde nos quedamos como 6 meses más o menos, porque el departamento que nos iban a rentar no estaba disponible. Entonces, pues era como pasar de una dimensión a otra.
Llegas después de 10 años, nadie te conoce, te has perdido 10 años de cómo se vive en un país, te sientes como rara, te ven raro, se burlan, no sé, porque te ves rara. Y bueno, fue raro, pero de todas maneras, pues llegamos, estuvimos con mi suegra, 6 meses más o menos. Mi esposo, pues tenía que trabajar y consiguió trabajo de médico, pero él después de 10 años de no ejercer la medicina, pues estaba así como que temeroso de que, Señor, ¿cómo me pones a dar consultas si estoy así como que atrasado 10 años? Pero bueno, ahorita les cuento cómo terminó todo, pero bueno, era esa la situación así como de, ¿qué va a pasar? No sé, por algún momento yo creía que, Señor, ¿de veras nos trajiste? O sea, aquí de veras, hoy. Mi hija mayor entendía bien el español, lo leía bien, pero no lo hablaba muy bien. Entonces, pues claro que era víctima de bullying en la escuela, bajó sus calificaciones tremendamente, cuando en Estados Unidos era una estudiante, ahora sí que talentosa, le llaman. Y bueno, en mi familia, esto fue una de las partes más duras. Mi familia nos, digamos que pintó su línea muy, muy clara, al saber que volvíamos por Cristo, que nosotros éramos seguidores de Cristo, cristianos, y ellos no compartían la misma fe. Claro que compartimos, no escucharon, y se pintó esa línea así como que, ok, bienvenida hija, o bienvenida hermana, amiga, pero así, ¿no? Estás media rara, volviste media rara, ¿qué te pasó? Entonces fue como duro para mí. Y bueno, leemos en la Biblia que, por ejemplo, ya lo veíamos ahora, ¿no? Que, por ejemplo, en Juan 16:33, ¿no? Dijo Jesús, estas cosas os he hablado hoy para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ¿no? Pero confiad, esa es la promesa, confiad, yo he vencido al mundo. Igual conmigo, la promesa fue, confiad, yo voy contigo, o sea, no estás sola y yo sé que es mejor para ti, o sea, ve, ¿no? Y bueno, pues estando aquí fue chistoso porque el primer año sobre todo, que pues yo tenía mis hermanas de la otra iglesia, todo así como que se perdió comunicación como por un año más o menos. Y recordé cosas de aquí, de este país que ya había olvidado. Muy convenientemente se me olvidó rápido, pero las recordé. Cosas como no hay baños en los parques, o al menos en la mayoría de los parques no hay baños. Es más, no hay muchos parques como allá. La secadora de ropa es si no está lloviendo. En mi caso, yo sé que algunas tienen secadoras de ropa, pero donde yo he ido no, ni aspiradora, ni secadora de ropa, nada. El interés por el Evangelio, pues muchas veces es nulo, no hay. Pero sí hay así como que ataques, es increíble, es raro. Si tú hablas sobre ocultismo, sobre espiritismo, sobre, no sé, cosas, lo escuchan y lo disfrutan. Pero hablas de Jesús y no quieren saber. Pero obviamente después, o sea, siempre entendí que no es a mí a quien rechazaban, sino a Jesús, ¿no? No había buzones de correo en cada esquina como yo estaba acostumbrada en esos últimos 10 años. Entonces para mí era difícil enviar una carta o no sé, ya sea internet, pero bueno. Y bueno, entonces todo me parecía muy caro. Duré como 2 años todavía pensando en dólares y me preguntaba cuánto es y me decían cualquier cosa y yo, ¡oh, qué caro! No son dólares, son pesos. Ah, y bueno, bueno, mi esposo estaba trabajando medio tiempo porque pues también tenía que tener tiempo para preparar estudios bíblicos y demás, que era lo que habíamos venido. Y pues yo tenía que economizar porque dije, bueno, yo quiero ayudar porque estamos así como que en necesidad para ya mudarnos, poder rentar un lugar.
Y dije, bueno, está bien, voy a trabajar. Mi hija ya está grande, ya tenía como 12 años. Y entonces, 11 años. Y entonces me di cuenta que estaba embarazada. Después de 12 años estaba embarazada, lo cual me impidió trabajar nuevamente. Entonces me tuve que quedar así como que quietecita. Y bueno, trataba de economizar con lo que Dios nos estaba dando en ese momento. Y les comparto porque a mí me pareció muy chistoso. Claro, no es nada que no conociera, pero no recordaba. Cuando uno trata de economizar, no sé si les ha pasado a ustedes o nada más a mí, pero suceden cosas raras. Por ejemplo, compras, no sé, frijoles a granel en la tiendita de la esquina. Cuando lo estás limpiando ves que, se mueve. Y bueno, cosas así, ¿no? Dices, bueno, ok, lo barato cuesta caro, ok, lo que sea. Pero bueno, entonces sí, confieso, me desanimé y por un momento dudé. Señor, este es el llamado. Señor, nos trajiste aquí porque, bueno, todo el entorno no era solamente yo. Veía a mi hija cómo se entristecía llegando a la escuela, por ejemplo. Es que se burlan porque dije esto y la palabra era así o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí voy a hacer una pausa porque antes de continuar con mi testimonio, quisiera hacer un resumen muy, muy rápido de lo que hemos visto en la siguiente diapositiva, por favor. Hasta aquí hemos visto, estamos estudiando Salmo 34 y ya vimos que ahora sí que David de primera mano pudo experimentar a la misericordia de Dios y el poder de Dios. Y su promesa fue, bueno, bendecir y alabar a Jehová en todo tiempo. Ahí está en negritas, en todo tiempo, aún en las pruebas, aún en esos tiempos difíciles, en las angustias, en tragedias, en todo, ¿no? Me encanta una cita que dice un autor cristiano que dice, sí, las tragedias, los problemas, las situaciones difíciles, todo lo malo sí existe, claro. De hecho, lo vemos cada día aquí en la iglesia con algunas hermanas que están pasando cosas terribles. Pero también nuestro Dios Todopoderoso existe y está vivo, es real. Y esa es una gran esperanza que tenemos. Amén. Y bueno, veíamos la invitación de David aquí en el Salmo 34 para exaltar juntos su nombre, en lo que Dios hace en nuestra vida, en lo que Dios hizo, en lo que va a hacer. No sabemos qué va a hacer en nuestra vida en particular, pero va a actuar. Y bueno, otra cosa que comentaba Vilma también, ahorita lo escuchábamos, David buscó a Jehová y nosotros necesitamos buscarle. Además, Jehová lo oyó y lo libró de sus temores y angustias y lo defendió, ¿no? Que por cierto, ese es uno de mis versículos favoritos. Jehová me oyó y me contestó y me libró de mis angustias. Y bueno, él supo que los que buscan y temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y está esta instrucción, ¿no? Hay que apartarnos del mal y hacer el bien. Dios dice que es mejor que padezcamos haciendo lo bueno que lo malo. Para que Dios nos escuche, para que esté cercano a nosotros y no nos condene si confiamos en Él, aún en las pruebas, que es lo más difícil. Porque hasta aquí ya hemos escuchado y estoy segura que ustedes lo han vivido. Sabemos que Dios es fiel, Dios es poderoso, soberano y amoroso. Y muchos otros atributos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, aquello que pone en duda nuestra fe, eso es una prueba. Y bueno, muchas veces he escuchado hermanas o no sé, que así como que, no sé, esperamos vernos en total situación horrible para decir, ¡ay, está sufriendo! Pero muchas veces no vemos cómo están sufriendo algunas hermanas que a lo mejor no están enfermas, a lo mejor no carecen de, no sé, algo físico, algo material, pero también tienen sus pruebas. Entonces, aquí hay muchas pruebas. Y bueno, vamos a ver qué son las pruebas. Por ejemplo, 1 Pedro 4:12, ¿no? Que si
En la Biblia de lenguaje sencillo, esta es la versión, dice: queridos hermanos, yo les digo, queridas hermanas en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas, en plural, problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, ¿sí? Lo sabemos ahora, ¿no? Todos lo sabemos. Y bueno, sí quisiera que me acompañaran, por favor, a leer Santiago 1, 2 y 4 así rápidamente, que creo que ya lo vimos, pero vamos a leerlo nuevamente. En Santiago 1, versículos 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿No? Y bueno, porque es importante recordar esta esperanza, estar gozosas, que ya veíamos que no es yupi, no, estoy sufriendo yupi, no, es estar confiadas en Dios, ¿no? Pero es importante porque en el momento que yo cuestiono las promesas de Dios, mi desilusión se convierte en duda. La duda puede convertirse en una falta de fe. Y la falta de fe es falta de confianza en Dios. Y para poder confiar en Él, necesitamos, como ya veíamos también, aprender a ver eso que no vemos, lo que no se ve, a creer en las promesas de Dios, a tener una relación personal, íntima con nuestro Señor, y poner nuestra esperanza en Jesús, en nada más, en nadie más, en Jesús, a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas. Lo que estoy diciendo aquí, lo que quiero que quede así, que podamos recordar, es que ese Dios que me entiende, que me guía, que me consuela, el que levanta mi cabeza, el que pelea por mí, el que me juzga, el mismo que me conoce bien porque Él me creó, es el mismo Dios a quien tú adoras, a quien tú buscas, y también a ti te consuela, te lleva adelante, te guía. Y Él ha sido fiel conmigo. Es más, hasta antes de conocerlo, Él ha sido fiel, amoroso, paciente conmigo. Y también contigo, que no se te olvide eso. Clama a Él y Él te responderá, cualquiera que sea tu situación. En mi experiencia, he visto algunos atributos de Dios, como estoy segura que tú también has visto atributos de Dios y estás aprendiendo atributos de Dios, ¿no? Son algunos nada más, pero por ejemplo, yo sé que es mi Dios verdadero, ¿no? Él fue quien quitó la venda de mis ojos, que me permitió reconciliarme con Él a través de Cristo Jesús, contemplar su misericordia, tener un propósito en mi vida, vivir, no solamente existir, sino vivir. Y es el mismo Dios verdadero y vivo quien me recuerda que no solamente fue esa vez, sino todos los días está conmigo. Él sabe lo que me pasa, Él conoce mi corazón y también el tuyo. Y bueno, Él me mostró su poder, sus milagros, su grandeza. Y eso trato de recordarlo para que cuando viene otra prueba, una más o como sea, yo recuerde que Dios ha sido fiel, es verdadero, es grande en misericordia. Él es perdonador, no importa si yo dudé por algún momento de que si era el llamado o no. Sí, Señor, ¿por qué no nos mandaste a Cancún, a Hawái? Así. No, tuvo paciencia conmigo. Entonces, a pesar de, no sé, escuchar burlas, críticas, rechazo a Jesús, rechazo al Evangelio, que me trataran así como loca las personas que, aparte de mi esposo y mis hijos, más quiero, más mis hermanos, no sé. Dios nos siguió guiando, ¿no? Y nos dio todo lo que necesitábamos.
A mi esposo sí le dio un empleo de médico, pero también le dio, no sé cómo, ahora sí que los medios y el tiempo para que estudiara un diplomado de medicina familiar y se pusiera al corriente en lo que había avanzado la medicina en esos 10 años. Me dio para que me pusiera así en paz porque estaba ya embarazada y estuvo muy mal. Mi embarazo fue de alto riesgo, los primeros 3 meses fueron horribles. Y yo tenía un grupo de niños a quienes les enseñaba inglés en casa, les compartía el evangelio y teníamos reuniones, estudiábamos la palabra y demás. Y bueno, nos dio el tiempo, los recursos y todo, pudimos mudarnos a rentar una casa. Mi hija, Dios la ayudó grandemente y pronto bajó su calificación muchísimo los primeros 3 meses, pero después ya fue subiendo, se niveló y cuando pasó a la secundaria ya estaba bien. Entonces, todo bien. ¿Qué aprendí de aquí? Que estoy bien estando donde Dios me quiere y con mi familia, aún con el embarazo de alto riesgo, con la inseguridad de que ¿a dónde voy a ir? No conozco a nadie, o ya las cosas han cambiado tremendamente, me siento obsoleta, me siento como en otra dimensión, siento como que, no sé, ¿no? Dios me envió una hermosa nena, ahora tiene 2 años y 5 meses, que a pesar de que los doctores me decían, no, es que es cesárea, es alto riesgo, ella nació saludable, nació por parto normal. Y bueno, yo pude ver claramente cómo Dios me dio, Dios me quitó, cómo Dios me volvió a dar y cómo Dios me volvió a quitar. Porque al año venimos a Querétaro, Dios nos movió a Querétaro, hace 3 años ya de eso, y entonces otra vez nos despedimos ahora sí de la familia. No conocíamos a nadie, no conocíamos la ciudad. No conocíamos nada, dejamos familiares, madre, padre, hermanos, pero Dios nos volvió a dar y nos dio en abundancia, nos dio una familia enorme en Cristo, nos dio un ministerio tremendo, nos dio un hogar que bueno, estamos rentando pero vivimos muy tranquilos, me dio amigas, me dio todo, más, pero sobre todo me dio paz y me dio gozo. Dios es bueno y tenemos que recordar estas cosas cuando pasamos algo diferente, algo difícil. Porque así como leemos en 2 Corintios 1:7, dice que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. ¿Y quién es el Padre de toda consolación? Dios. Y nuestro Padre Dios, Jehová es su nombre, veíamos, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová, nuestro Dios, Jehová Nisi, ese es su nombre y Él nos puede consolar. Y así como pasamos por pruebas y nos consuela Dios, también Dios puede usar ese momento para que nosotros con esa misma consolación que hemos recibido podamos consolar a otras personas, ¿no? ¿Cómo aprendo a confiar? Pues escuchándolo, amándolo, conociéndolo, obedeciéndolo, aceptando su voluntad en mi vida, siendo agradecida con lo que Dios nos da y confiando en sus planes y no en nuestros planes. Creo que una imagen dice más de 1000 palabras y bueno, eso es a modo burdo, ¿no? Es lo que quise decirles. Necesitamos aprender a confiar. Mis planes eran así como que, bueno, regreso, yo conozco el país, conozco el idioma, la cultura, todo, no tengo miedo a nada, así como está mi hija, es mi hija la de la foto, como está mi hija, que si anda así como resbalándose en el piso, todo difícil, lo está disfrutando, ¿no? Lo está disfrutando. Yo quería ser así, venía preparada para estar así. Pero ¿qué pasa? Aprendí a confiar y sigo aprendiendo a confiar en los planes de Dios que ya vimos que son mejores que los nuestros, mucho mejores y más grandes. Entonces, por ejemplo, a mí una de las cosas que me encanta hacer es escribir. Yo escribo todo lo que se me pone en la cabeza.
mi versículo favorito, mis oraciones, las respuestas a oraciones, alguna meditación, alguna cita citable, lo que sea, sueños, pesadillas, lo que sea. Ojo, no que sea buena escribiendo, sino que es algo que disfruto mucho. ¿Qué pasa? Que cuando me siento así como, voy a escribir, tengo muchas ganas de escribir, volteo y veo así como una montaña de ropa, limpia o sucia, es igual. Los trastes sin lavar, los hijos, las hijas que requieren atención, mami, ven a jugar conmigo, lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Señor, yo quisiera hacer esto, sí, pero está bien, tú me has llamado para hacer algo más, ayúdame, ¿no? Y bueno, es una pequeña foto de cómo responder, ¿no? A Dios. Y bueno, seguimos en la siguiente, por favor. En mi experiencia, desde el día que empecé a caminar con Cristo, porque iba toda perdida así, vendada, pero cuando empecé a confiar en Cristo, quise caminar con Él. Entonces, desde ahí empezaron las pruebas. Y bueno, cada vez que decía algo así como, quiero servirte, Dios, casi escuchaba a Dios respondiéndome, diciendo, ok, deja todo, sígueme. ¿Literal? ¿Dejo todo? Sí, ok. No muchas veces, no todas las veces es literal, pero bueno. Entonces, yo decía algo así como, haz tu voluntad en mí, Señor. Mi voluntad es lo que parecía escuchar de Dios. Es que seas la ayuda idónea para tu esposo. Que seas una maestra del bien para tus hijas. Ahí tengo 2. Que aprendas a ser piadosa, una mujer piadosa. Que seas una mujer sujeta a tu marido, que seas ama de casa. Así, mi hija amada, eso quiero. Pero no solamente eso. Casi escuchaba a Dios aquí, diciendo, pero hazlo de buena manera, de buenas, agradecida, paciente. Usa el dominio propio que he puesto en ti. Dame honra y gózate en lo que yo quiero que hagas en este momento. Cuando yo dije algo así como, Señor, úsame, me dijo, sí, háblales, está bien, comparte el Evangelio de Cristo Jesús. Pero, ¿sabes qué? No te van a escuchar. Es más, algunos van a pensar que estás loca, se van a burlar de ti. Algunos están muy endurecidos en sus corazones y, no, pero tú háblales, ve. No, ok. Te van a ofender, posiblemente. Sí, pero perdónalos. Si les dices algo, si alguna vez llegan y te piden un consejo, que sea mi consejo y no el tuyo, Fabiola, o sea, la palabra de Dios, ¿no? Y si se los tienes que repetir otra vez, en diferentes ocasiones, hazlo y hazlo con amor, con paciencia. Y además, no te preocupes si no te escuchan, no son míos, punto. Cuando yo dije, Señor, lo haré por ti. Para ti, Dios, por ti vivo, todo es para ti, de ti. Ok, está bien, hazlo. Y no esperes que te agradezcan. Es más, vas a recibir críticas, oposición, te vas a sentir mal, no vas a saber igual cómo hacerlo, lo que sea. Pero prosigue, yo voy contigo. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Yo soy soberano, ¿no? Y cuando digo, Señor, sana a mi esposo. Hace como 2 años él fue diagnosticado con esófago de Barrett. Según entendí, ya es así como un pasito antes del cáncer en el esófago. Y entonces mi oración era, Señor, sana a mi esposo. Y él me dice, ama a tu esposo, respétalo, gózalo, o sea, sé paciente con él. Señor, mira mis dolencias, también yo, pues ya arriba de 40 ya no soy quinceañera, no me siento muy bien a veces. No sé, mira, mi infección en la boca, duré como casi 1 año,
con infecciones, cirugía y demás en la boca, ¿no? Sana mis dolencias, es más, mi colesterol está disparado, no lo he podido bajar. Mi presión, Señor, ya estoy a punto de límite. No sé, ayúdame. Y Él me dice, no temas. Cultiva la belleza interior, olvídate de lo de afuera. No, olvídate. Yo le digo, Señor, mis hijas, tantos comentarios que escucho y bueno, a veces digo, Señor, mira, mis hijas están en un entorno en donde, pues sí, vivimos bien confiando en ti, pero se supone que México no es no hay mucha seguridad por aquello de, ya saben, narcotráfico y demás. He escuchado que hay falta de oportunidades, etcétera. ¿Y qué tal si mi hija no va a Harvard? ¿No? Cosas así. ¿Qué tal si no va a la universidad? ¿Qué tal si no le dan una beca? O sea, estamos aquí no hay oportunidades. ¿Y qué me dice Dios? Olvídate de esas cosas. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de paz y no de mal. He prometido no dejarte ni abandonarte. Sigue, no te abandonaré y no te amedrentes. Y además, si en el camino hay piedritas o cosas, mía es la venganza, yo pagaré. Confía en mí, dijo Dios. Y yo dije, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Él es fiel. En mi testimonio, esto es confiar en Dios para mí. Confiar en Dios es aceptar su voluntad en mi vida, sabiendo que es mi Dios soberano y todopoderoso, que todo lo sabe y que tiene planes de bien para mí. El saber que Dios no falla, que es fiel, que cumple sus promesas. Es depender de Él siempre y sobre todo. Algunas citas que me gustan mucho es, por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Dice, para ser transformado debe ser trastornado, dice el pastor Juárez. Y bueno, la Biblia nos habla, ¿no? De, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esto es confiar en Dios. No importa qué estés pasando, cuál sea tu situación, si tú a la hora de que tienes que irte a la cama y dormir, si tú puedes dormir porque sabes que confías en Dios, que Él hará, que Él está contigo, estás confiando en Dios. Una manera de confiar en Él y aprender a confiar, ya nos decía, ya escuchábamos con Vilma, es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos guía, nos enseña, nos consuela. Contesta en tu mente sí o no, o por fe, pero ese es un mini examen para ver si estás confiando en Dios, sobre todo en las pruebas, ¿no? Ok, ¿tú conoces a Dios? Sí, conoces a Dios, si crees en Él, si has leído su palabra, si has creído en sus promesas, si has vivido sus atributos en tu diario caminar, sin importar la situación. Incluso cuando tú oras, pones tus súplicas y delante de Él y vas por fe, y aún así no ves resultado, pero tu confianza es tal que puedes decir, como veíamos en Esther hace poco, en Horizonte, en el estudio de Esther, Señor, si perezco, que perezca. Tú sabes. Y sin importar que la tierra tiemble, tú estás firme en el Señor. Y sabes que estás cerca. Si tú llevas delante de Dios tus peticiones de oraciones, ruegos, súplicas y acción de gracias, como nos enseña la Biblia, tú confías en Dios. Si la paz de Dios está en tu corazón y en tus pensamientos, más que los problemas y el cómo resolverlos y demás, tú confías en Dios, ¿no? Si tú tienes una relación con Dios, Él te enseña a confiar en Él. ¿Qué hago con esta prueba? Cuando tienes una prueba, o pasan dos cosas. O la pasas o la repruebas, ¿no? Como en la escuela. Si tú tienes una prueba y la pasas, pues entonces, pues ya pasaste. Cuando no la pasas, ¿qué pasa? Si estás en la escuela y haces una prueba y repruebas, la repites, tienes que hacerla nuevamente.
Y cuando pasas la prueba, ¿qué pasa? Viene otra prueba. Viene otra prueba. Entonces necesitamos estar listas. ¿Qué hacemos en la prueba? Bueno, número 1, no te impacientes. Ora. Si alguien llega y te cuenta un problema, te da una mala noticia, lo primero que debes de hacer es orar. Y muchas veces lo primero que hacemos es dar la solución. Ora. Sinceramente y con amor, ¿no? Encomienda Él tu camino. Número 3, deleítate en Él. También ya lo veíamos, ¿no? Más buscad, y bueno, también en Mateo 6:33, busca primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. 4, espera en Él. Dice Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Glorifica a Dios en todo tiempo y acepta su voluntad. Y sea agradecida a sus promesas, a su amor, a su fidelidad, a lo que ha hecho en tu vida, ¿no? Confía en Él. En Filipenses 4:11 al 13 y el 19, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo. ¿De qué has carecido? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué has vivido? O más bien la pregunta es, ¿qué cosa, qué situación te impide vivir con fe? ¿Estás caminando con Dios? ¿O quieres caminar con Dios? Veíamos hace un momento que si tú no tienes a Dios, si no vives, si no caminas con Jesús, todo lo que tengas, nada es suficiente, vas a carecer de todo. Pero si tienes a Jesús, Él cubre tus necesidades espirituales, materiales y de todo. En 2 Corintios 4:8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Hoy en día yo puedo estar frente a ustedes contenta de estar aquí juntas. Mi esposo es pues el director de la Escuela de Ministerio en Horizonte, Querétaro, es el pastor operativo de Horizonte. Hace 4 años no imaginábamos a dónde nos llevaba Dios. Sé que todavía no termina, Dios sigue, las pruebas siguen, pero Dios es fiel, Dios es fiel. Y bueno, necesitamos vivir por fe, vivir con sumo gozo, como leíamos en Santiago, aún en las pruebas. Para que, ahora sí que el Dios de la esperanza, de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Ustedes creen en Él? Yo sí. Que nos llene de alegría y paz, para que rebosemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso lo leemos en Romanos 15:13. Y bueno, esa debe ser nuestra oración. No olvides que al hablar de las pruebas, pues estamos hablando de vivir pruebas con Jesús o sin Jesús. Si tú dices que eres cristiana, si tú vives a Jesús, si caminas con Él, si tratas de caminar con Él, Jesús es nuestro ejemplo. Sí, Él es quien murió en la cruz por nuestros pecados, el que resucitó al tercer día, el que nos dice, aquí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Estás en una prueba ahora? Ya sabes qué hacer. Clama a Dios, Él te responderá. Cree en Él, en sus promesas, acércate a Él. Él no te dejará ni te abandonará. Estará contigo hasta el fin del mundo, lo prometió. Y lo que leíamos, no todo ayuda bien, todo es para bien porque sus planes son mejores, son planes de paz, no son de mal. Dios es un Dios de amor, Él nos ama. Y bueno, ya vimos, en el mundo tendremos aflicción, es una realidad. ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Pero qué es mejor? Con Cristo es mejor, Cristo es mejor. ¿Sí? Y para terminar, sabemos, nos dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas, incluso las pruebas, todas las cosas les ayudan a bien. Alguien decía, el problema no es el problema es tu actitud ante el problema. ¿Cuál es nuestra actitud? No dejemos que porque fuimos, nos trataron mal, sufrimos un agravio, nos rechazaron, cualquier cosa, nos deje crecer raíces de amargura, que como ya vimos es pecado. Y muchas veces las cosas pequeñitas, bueno, así como porque no se ven, porque no está sangrando, son grandes pruebas y no podemos omitirlas. Debemos de vivir confiando en Dios. Padre bueno y Señor, tú eres fiel. Gracias por hablarnos en estos momentos. Gracias por hablarles en particular a cada una de mis hermanas. Y gracias por este tiempo, Señor, en donde queremos que tú seas el centro. Enséñanos a confiar en ti cada día, Señor. A acercarnos más, conocerte más, saber quién eres y reconocer lo que haces en nuestras vidas, en las grandes situaciones problemáticas, tragedias, enfermedades, depresiones, en todo lo que estemos pasando o en lo que viene, Señor. Enséñanos a confiar en ti y a responder de la manera que tú quieres, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.